Saludos, esto es Ucrania Hoy. Soy Darina Hutskawo y toda la información más importante de esta mañana está a su atención. Rusia no está interesada en Donetsk ni en Lugansk. Lo que necesita es Ucrania. Esa fue precisamente la declaración franca que hizo Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora embajador de Ucrania en el Reino Unido. Y esto se escuchó desde la tribuna de los representantes de Rusia. En la conferencia festiva New Statesman's Politics Live, él enfatizó que Rusia busca destruir a Ucrania como Estado. Y lo que dijo Zaluzhny destruye por completo toda la propaganda del Kremlin. El Donbass no es el objetivo, el Donbass es un recurso. Según el general, Moscú nunca ha luchado por proteger a los rusoparlantes ni por los territorios. Las regiones de Donetsk y Lugansk interesan a Rusia solo como fuente de recursos de movilización. Rusia no está interesada en las regiones de Donetsk o Lugansk, salvo por su potencial de movilización. Y esto es clave, porque el verdadero objetivo del Kremlin es mucho más amplio y peligroso. El objetivo estratégico de Putin es la destrucción de Ucrania como Estado. Zaluzhny enfatiza que el objetivo político determina la naturaleza de la guerra. Y el objetivo político de la Federación Rusa no son los territorios ni la protección de alguien, sino el control sobre la estatalidad ucraniana y evitar que Ucrania se acerque a Europa. Moscú quería quebrar al país rápidamente. Un golpe relámpago, la toma de Kiev, la destrucción de las instituciones estatales, pero no funcionó. Ucrania, que fue atacada por un enemigo que la superaba varias veces en tamaño económico, población, presupuesto militar y ejército, sobrevivió. Esto sucedió gracias al heroísmo de los ucranianos, la innovación y la paridad que alcanzamos con la ayuda de nuestros aliados. Cuando esa estrategia de los ocupantes no funcionó, Rusia pasó a una estrategia de desgaste. Reestructuró la economía, la propaganda y la legislación. Todo esto con un solo objetivo: quebrar a Ucrania en una guerra prolongada. Según Zaluzhny, el objetivo político de Ucrania debe centrarse en privar a Rusia de la capacidad de atacar a nuestro país durante un periodo prolongado. Él señala que la guerra no siempre termina con una victoria unilateral. Por eso es importante lograr condiciones que garanticen una paz duradera y segura. Y mientras la declaración de Valery Zaluzhny sobre los verdaderos objetivos de Rusia se discute activamente en Ucrania y en todo el mundo, surge una nueva noticia de gran repercusión. Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente, vuela a Londres para reunirse con Valery Zaluzhny. Según la información de las fuentes publicada por Babel, no se sabe exactamente qué quiere discutir Yermak. Pero las fuentes recuerdan que ya en otoño de 2024 Yermak viajó a Londres y se reunió personalmente con el general. Sin embargo, Valery Zaluzhny lanza otra declaración contundente. Advierte a los socios occidentales sobre ejercer demasiada presión sobre Ucrania para lograr un acuerdo, explicando que lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino también la seguridad de Europa. Y también que cualquier paz con Moscú que recompense la agresión es una invitación a nuevas guerras. Por eso, los llamados a apresurarse en la firma de un acuerdo de paz integral son peligrosamente prematuros. La verdadera paz no se puede lograr firmando documentos mientras los misiles rusos matan a civiles. Para ello, se necesita tiempo y fuerza, y una comprensión inquebrantable de con quién estamos tratando. El embajador también subrayó que Ucrania debe preparar a sus diplomáticos con el mismo esmero que a sus militares para poder resistir la presión, anticipar la manipulación y mantener la iniciativa. Al igual que en el combate, no podemos permitir que Rusia dicte el ritmo ni las condiciones. Nuestra tarea es exponer las mentiras de Moscú, no adaptarnos a ellas. Y por eso resultan proféticas las palabras de Zaluzhny de que la diplomacia solo funciona cuando está respaldada por la fuerza. Porque mientras Rusia intenta ganar tiempo con negociaciones, el mundo finalmente deja de caer en este teatro del Kremlin. Y al parecer, en Londres lo entendieron antes que nadie. Porque ahora mismo Gran Bretaña demuestra que ya no se dejará engañar por las palabras del Kremlin. En estos momentos, Londres está apretando el lazo alrededor del cuello de Moscú.
La paciencia se ha agotado. Los misiles Storm Shadow están siendo enviados directamente desde las fábricas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están listas. El golpe llegará a Rusia a una velocidad relámpago. Esto lo cambia todo. La aliada lanza bolas de fuego de venganza contra la Federación Rusa. No se perderán los primeros detalles. Y más adelante... Debido a su débil posición en el frente, Rusia ataca objetivos de importancia crítica en Ucrania. Infraestructura civil, destrucción y víctimas entre la población. Las tropas rusas atacaron instalaciones energéticas en varias regiones durante el último día. En los lugares de los impactos continúan los trabajos de restauración. Un aspecto muy importante en este asunto es la ayuda energética del Reino Unido. El país, comprendiendo la situación, ha asignado más de 14 millones de euros. Putin intenta sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío con la llegada del invierno. Estos viles ataques no son solo un atentado contra la seguridad de Ucrania, sino también una amenaza para la estabilidad económica y el crecimiento del Reino Unido. Londres ha anunciado la asignación de fondos adicionales para llevar a cabo reparaciones vitales en el sector energético de Ucrania, con el fin de ayudar a los ucranianos durante este invierno. Rusia ha decidido convertir la infraestructura energética civil de Ucrania en un objetivo en esta guerra. Ahora, al entrar en el frío invierno, intensifican los brutales ataques contra las redes energéticas y de calefacción, mientras Putin intenta intimidar al pueblo ucraniano. Sin embargo, Ucrania sigue demostrando una resiliencia excepcional a pesar de todas las dificultades. La financiación para la reconstrucción garantiza la iluminación y la calefacción ininterrumpidas en los hogares ucranianos, hospitales y escuelas. Agradecemos al Reino Unido y al primer ministro Keir Starmer por continuar con el apoyo humanitario y energético a Ucrania, así como por el paquete de ayuda energética anunciado. En un contexto en el que Rusia incrementa el número de ataques contra la población civil y la infraestructura crítica, esa solidaridad es sumamente importante. Londres sigue presionando a Rusia también mediante sanciones. Ha anunciado nuevas restricciones para el Kremlin que se implementarán gradualmente a lo largo del año 26. Esto es una continuación de las sanciones contra los gigantes petroleros Rosneft y Lukoil, amigos de Putin. Estos cobardes ataques representan una amenaza no solo para la seguridad de Ucrania, sino también para la estabilidad económica del propio Reino Unido. La seguridad de Ucrania es nuestra seguridad. Junto con nuestros socios del G7, estamos hombro con hombro apoyando a Ucrania y superando los desafíos globales. Desde los primeros días de la guerra a gran escala, el Reino Unido se convirtió en uno de los socios estratégicos clave de Ucrania, no solo proporcionando armamento, sino también creando mecanismos de apoyo financiero e institucional efectivos. El Reino Unido seguirá aplicando con determinación nuestras sanciones financieras como parte de nuestra respuesta más amplia a la invasión bárbara de Rusia en Ucrania. El Reino Unido ha construido un sistema importante de ayuda militar para Ucrania. Financiación, fondos innovadores, asociación internacional, mecanismos de crédito y apoyo al complejo industrial de defensa ucraniano. Rusia, no Ucrania, debe pagar por la guerra ilegal de Putin. Usar activos rusos para fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania es nuestro derecho. La seguridad de Ucrania es crítica para nosotros. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha firmado contratos con empresas para el mantenimiento de vehículos blindados, la producción de proyectiles de artillería y la reparación de armas transferidas. Estos contratos prevén el despliegue de capacidades de reparación en el territorio de Ucrania. Precisamente el Reino Unido fue uno de los primeros países en suministrar a Ucrania armamento de misiles de alta precisión. La verdadera revolución fue la decisión de suministrar misiles de largo alcance Storm Shadow. En 2023, el gobierno británico anunció la entrega de misiles de crucero capaces de alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia. Los Storm Shadow se convirtieron en los primeros misiles de largo alcance recibidos por Ucrania y fueron utilizados de inmediato para atacar objetivos estratégicos en los territorios ocupados. Este mes, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron un nuevo lote de Storm Shadow. El Reino Unido proporcionó a las Fuerzas Armadas de Ucrania equipo de protección, transporte, medios de comunicación, equipos de desminado, así como asistencia en el mantenimiento técnico de la maquinaria y en la transformación digital. Reino Unido fue el primer país en anunciar planes para suministrar tanques de batalla principales a Ucrania.
En comparación con el T-80, aquí la estabilización y la óptica son mucho mejores. La puntería se realiza con botones en el panel, similares a un joystick. La torreta gira 360 grados en 9 segundos. El Challenger 2 maniobra dificultando que los misiles antitanque enemigos apunten. Al mismo tiempo, el propio tanque es muy preciso. En el marco del suministro de tanques Challenger 2, también se recibieron proyectiles para ellos. Los tanques británicos fueron complementados con vehículos especializados de reparación y evacuación, lo que permitió asegurar la autonomía técnica de su uso. En 2025, Ucrania y el Reino Unido firmaron un acuerdo de asociación centenaria. Este documento integral establece la cooperación a largo plazo entre ambos países en los ámbitos de defensa, economía, energía, justicia, ciencia, cultura, educación, salud y política social. La ayuda del Reino Unido es a largo plazo, por lo que siempre podemos contar con el apoyo de un socio confiable. Pero al parecer Putin se asustó de verdad. ¡Sensación! ¿Acaso está dejando Moscú? Han salido a la luz hechos interesantes sobre el verdadero paradero del dictador. Triple engaño. El Kremlin intentó ocultarlo, pero no pudo. Las residencias se encuentran en peligro. Los feroces drones ya han llegado hasta allí. Parece que no hay un lugar seguro ni siquiera para el propio jefe del Kremlin de la Federación Rusa. Y todos sus astutos planes han sido revelados. Los primeros detalles ahora mismo. Los secretos de los despachos de Putin. Resulta que el dictador ruso oculta con sus propias manos dónde se encuentra exactamente y desde dónde dirige el país. Durante los últimos 10 años siempre hemos visto a Putin precisamente en este despacho. Un despacho luminoso y funcional de 120 metros cuadrados, ubicado en la segunda ventana del nuevo edificio de representación en Novo Ogariovo. Detrás de las ventanas hay 1,5 kilómetros de bosque. No es tan fácil mirar hacia adentro desde la calle. Allí, Putin realiza llamadas importantes, lleva a cabo videoconferencias y se reúne con personas. Y casi toda la pandemia de 2020 a 2021, según los relatos del Kremlin, Putin trabajó precisamente allí. ¿O no? Después de ver decenas de horas de emisiones del programa Moscú, Kremlin, Putin, a los archivos del sitio web del Kremlin, documentos de compras gubernamentales, planos de construcción, rutas de viaje de Putin y su séquito, así como reservas de hoteles y viajes de negocios de empleados de la televisión estatal. Los periodistas del proyecto Sistema descubrieron que desde 2015 se han creado copias exactas de la oficina de la región de Moscú para el dictador con el fin de ocultarlo en su ubicación real en cada momento específico. El Kremlin usa estas copias para crear videos como si Putin trabajara en la región de Moscú. En realidad, muchas imágenes supuestamente tomadas allí fueron grabadas en oficinas falsas más alejadas de Moscú. Hasta la fecha, se sabe de al menos 3 oficinas absolutamente idénticas en diferentes rincones de la Federación Rusa. En Novo Ogariovo, en la región de Moscú, en la residencia de Sochi Buchara Fruchey y en Valdai. Cada una de ellas replica el interior original hasta el más mínimo detalle. El color de las paredes, la disposición de los muebles y los elementos decorativos, para que el espectador no pueda distinguir un espacio de otro. Un complejo sistema de despachos gemelos permitía al dictador grabar mensajes y celebrar reuniones desde diferentes puntos del país, creando la ilusión de estabilidad y de una presencia constante en el mismo despacho. A pesar de la aparente identidad de los espacios, los periodistas detectaron pequeñas pero elocuentes diferencias. La altura de las manijas de las puertas, las líneas en las paredes y la disposición de las carpetas sobre la mesa. Precisamente estos detalles se convirtieron en la clave para desenmascarar el engaño cuidadosamente oculto. Trazando 2 líneas, podemos decir con certeza qué sala está usando Putin. Aquí está la nueva Agariova y aquí el despacho copia. Y de nuevo, aquí está el original y aquí la copia. Desde febrero de 2023, Putin casi dejó de usar el despacho de Sochi después de que comenzó a temer los ataques de drones ucranianos. La residencia Bocharov Ruchey, que antes era cómoda y segura, resultó ser vulnerable y el dictador empezó a buscar lugares más ocultos y protegidos para trabajar. A pesar de que allí se han creado varias zonas de defensa aérea, está lo suficientemente cerca de Ucrania y el alcance de las fuerzas de drones ucranianas permite organizar allí muchas diversiones. Por eso, de todos modos, Valdai está mejor escondido, la topografía allí es mejor.
está en el bosque, es una residencia en el bosque. Y en Sochi es una residencia en las montañas, en un lugar bastante abierto. Bueno, es conocida, ¿entiendes? Cuando construyes una residencia famosa para ti, es para que puedas ver tanto la montaña como el mar. No solo tú ves el mar, sino que también se te puede ver un poco desde el mar. Por eso Sochi quedó descartada de ambas residencias favoritas. Desde principios de 2025, la misma suerte corrió el despacho en las afueras de Moscú, en Novo Ogariovo. Ahora, los discursos y reuniones de Putin se graban en dos despachos diferentes, uno en el Kremlin y otro en el lago Valdai, en la región de Novgorod. Precisamente allí se ha equipado otro despacho más. Los periodistas afirman que la residencia de Valdai se ha convertido en la principal para la familia secreta de Putin, formada extraoficialmente con la gimnasta Alina Kabayeva. Allí, el dictador podía celebrar reuniones en privado y grabar mensajes haciéndolos pasar por imágenes de la residencia en las afueras de Moscú. En ¿También tiene sus propias características distintivas? La primera es el interruptor. Está ubicado justo en el centro del panel. No como en la residencia original de Novo Ogariovo ni en la copia de Sochi. La segunda es la junta en la pared, esa que está detrás de la cabeza de Putin. Está ubicada mucho más arriba de la unión del panel. En este despacho hay su propio juego de escritorio, su propio y magnífico diseño en la mesa. En total, hemos encontrado más de 150 fotos de este despacho. Bueno, de las que pudimos identificar. Vamos a mostrar una vez más en qué se diferencian las tres habitaciones. En las tres habitaciones, la junta en la pared detrás de Putin está a diferente altura. Así es como difiere la disposición de las manijas de las puertas. Así es como están ubicados los termostatos en las diferentes ubicaciones. Y así es como se ven la mesa y la carpeta para papeles. El análisis de los materiales de video y de las rutas de desplazamiento mostró que, aunque parecía estar trabajando en Novo Ogariovo, en realidad Putin podría haber estado en cualquiera de los tres despachos mencionados. Los periodistas registraron cómo, en un mismo día, el líder ruso aparecía en un despacho con una decoración, luego de unas horas en otro diferente y después volvía al anterior. En algún lugar... Desde 2018, se está produciendo un proceso de absoluta priorización del confort personal y físico del presidente tal como es, por encima de la necesidad estatal. Es decir, el cuerpo del rey deja de ser el cuerpo de una persona y se convierte en un gran hiperobjeto estatal en el que aparecen clínicas, residencias secretas, una segunda familia. En realidad, no en paralelo con la primera, ya que finalmente se divorció de su esposa. Y todo esto ya no funciona en el sentido de, al menos intentemos aparentar que el presidente obedece las reglas, que se cumplen los reglamentos, sino que construyamos todo de tal manera que simplemente sea cómodo para el presidente. Y mientras el Kremlin crea una apariencia de estabilidad y poder, en realidad el dictador ruso tiene miedo. Tiene miedo de los ataques ucranianos, teme perder el poder, teme cualquier señal de inestabilidad. Estados Unidos ha puesto oficialmente sobre la mesa el plan de paz de Trump que pretende poner fin a la guerra. Y esto es una verdadera explosión política. Volodymyr Zelensky ya tiene en sus manos el documento que Washington llama la hoja de ruta para poner fin a la guerra. El plazo límite es impactante. El acuerdo debe firmarse antes del 27 de noviembre. Trump quiere terminar la guerra antes de que acabe el año. Así lo informa el Financial Times. Y ahora, atención. La reacción de Zelensky sorprendió a todos. El presidente contó que en la reunión con el ministro del Ejército de Tierra de EEU, Daniel Driscoll, discutieron las condiciones para la paz. Ucrania y Estados Unidos ya están trabajando en perfeccionar los puntos clave del plan. Zelensky subrayó que Ucrania se mantiene firme en sus principios, que Rusia no quiere la paz, pero que no permitiremos que ninguna voz en el mundo diga que es Ucrania la que sabotea la diplomacia. Les deseo salud. Hoy tuve una reunión con representantes de Estados Unidos, una delegación importante y una conversación muy seria. La parte estadounidense presentó sus propuestas, los puntos de un plan para poner fin a la guerra, sus puntos de vista. Desde los primeros días de la guerra, hemos mantenido una posición extremadamente simple. Ucrania necesita la paz, y una paz verdadera, que no sea quebrantada por una tercera invasión. Una paz digna para que las condiciones sean con respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano. Y son precisamente esas condiciones las que debemos garantizar.
Lo he señalado, que es lo que para nosotros es fundamental. Y acordamos que, por lo tanto, los equipos trabajarán sobre estas propuestas para que sea de verdad. No haremos declaraciones tajantes y estamos enfocados en un trabajo claro y honesto. Ucrania, Estados Unidos y nuestros amigos y socios en Europa y en el mundo. Estos días hay muchas conversaciones con líderes europeos, mucho intercambio de correspondencia. Gracias a todos los amigos de Ucrania por su apoyo. Hoy hablé con el presidente de Finlandia, Stubb. Coordinamos nuestros esfuerzos y estamos en contacto constante con otros líderes, como el presidente de Francia. Espero hablar en los próximos días con el presidente Trump. Somos conscientes de que la fuerza de Estados Unidos y su apoyo pueden acercar la paz de verdad. Y no queremos perder eso. También lo entendemos. Y que en Rusia no hay un verdadero deseo de paz. De lo contrario, ni siquiera habrían comenzado esta guerra. Hay muchas valoraciones completamente justas de que Rusia durante todo este año ha intentado hacer solo una cosa: posponer las sanciones y ganar más tiempo para la guerra. El mensaje para Estados Unidos es lograr que la disposición de Rusia a terminar la guerra finalmente se vuelva seria. Lo haré. Por esto seguiré trabajando al 100%. Todo mi tiempo está dedicado precisamente a esto ahora. Ucrania necesita la paz. Y Ucrania hará todo lo posible para que nadie en el mundo diga que supuestamente somos nosotros quienes estamos saboteando la diplomacia. Es más, cuando el plan se hizo público, salió a la luz tal contenido que los expertos literalmente se cayeron de las sillas. Las elecciones en Ucrania se celebrarán 100 días después del acuerdo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonan completamente Donetsk, pero a la Federación Rusa se le prohíbe entrar allí. Esta zona se considerará rusa, pero será una zona neutral de amortiguamiento. Estados Unidos recibirá el 50% de las ganancias por la reconstrucción de Ucrania. La central nuclear estará bajo control del OIA, pero la electricidad se distribuirá por igual entre Rusia y Ucrania. Si Ucrania ataca Moscú o San Petersburgo sin motivo, las garantías de seguridad perderán su validez. Si Rusia ataca de nuevo a Ucrania, habrá una dura respuesta militar y sanciones globales. Cabe destacar que el plan de Trump para la paz también propone a Ucrania una garantía de seguridad de 10 años bajo el principio del artículo 5. Así lo informa Axios. El proyecto prevé que un gran ataque deliberado de Rusia contra Ucrania será considerado una amenaza para la seguridad transatlántica, a la que Estados Unidos y sus aliados podrán responder, incluso con el uso de la fuerza. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Ucrania ya ha hecho una declaración contundente. La tierra ucraniana no se vende, la soberanía no se negocia y la paz solo es posible bajo el principio de nada sobre Ucrania sin Ucrania. Pero Ucrania ha hecho lo imposible. Ya está reescribiendo el plan de paz de Trump. Al principio, allí figuraba el requisito de verificar toda la ayuda internacional por corrupción. Pero en la versión actualizada, este punto desapareció. En lugar de eso, Estados Unidos estableció una amnistía para todas las partes por las acciones cometidas durante la guerra. Y eso no es todo. Washington sigue proporcionando armas y continúa presionando económicamente a Moscú si ésta ignora el alto el fuego. Así lo declaró Michael Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU. Es necesario poner fin a esta guerra y comenzar el proceso de reconstrucción. Colegas, la diplomacia es el único, absolutamente el único camino hacia una paz justa y duradera. Estados Unidos invirtió al más alto nivel, personalmente a través del presidente estadounidense, para poner fin a esta guerra. Ahora, una noticia explosiva. A pesar del rimbombante nombre de Plan de Paz de Trump, según los expertos, esto es una capitulación de Ucrania en estado puro. Diplomáticos y economistas ucranianos califican lo que está ocurriendo como una operación de información cuidadosamente planificada. Leo aquí sobre algunos planes y me vienen a la mente al menos dos fenómenos. El Gosplan estatal de Mysykovska, una fábrica de planes poco realistas, y la IPSO, una manipulación informativa planificada para influir sobre los pensamientos y emociones de las personas, que se diferencia de las noticias falsas habituales por su planificación y objetivos claros. Esto último también se utiliza para sembrar el pánico y dividir a la sociedad. Entonces, ¿qué dicen hoy que están difundiendo sobre los planes? Timofey Milovanov publicó un pronóstico contundente en Facebook.
El plan de Vid-Koha, un intento de vender Kiev bajo condiciones rusas, pero los conspiradores no lograrán nada. Trump, como era de esperar, aprovechó el Mindich Gate para intentar obligar a Zelensky a aceptar las condiciones de Moscú, reducción del ejército, entrega de nuevos territorios, limitación de armamento, etc. Eso no funcionará. Una vez más, los estadounidenses se equivocan al pensar que pueden doblegar a Ucrania. En realidad, esto demuestra la falta de reflexión en las acciones de Estados Unidos, su debilidad estratégica y la falta de comprensión de la situación y de planificación a largo plazo. El principal error de Trump es que cree que la indignación pública por la corrupción en Ucrania es análoga a un Zelensky débil que aceptará cualquier condición. La presión de Trump, como siempre, volverá a fortalecer el apoyo a Zelensky y a consolidar a la sociedad. Estas grandes potencias cometen constantemente el mismo error creyendo que la presión funciona. ¿Acaso 4 años de guerra y toda la historia de Ucrania no han demostrado que presionar a Ucrania no da resultado? Y aquí viene el giro más importante. El plan de Trump fue un shock incluso para el Congreso de Estados Unidos. El republicano y amigo de Ucrania, Lindsey Graham, afirmó lo siguiente. Y no sé qué es este plan de 28 puntos. Y no está solo. Rounds Rickers también está en shock. Y el congresista Don Bacon ya ha criticado a la administración por mantener negociaciones secretas con Moscú a espaldas de Kiev. Graham dice que el plan debe estar respaldado por garantías reales para Ucrania y por medidas que asfixien al Kremlin. Y añade que usará este documento para impulsar una ley de sanciones contra todos. ¿Quién hace negocios con los árabes? Estados Unidos y Europa están preparando un nuevo golpe de sanciones contra Rusia. A los europeos se les puede dar un gran punto positivo por expresar, en mi opinión, iniciativas tan de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre el proyecto de ley bipartidista para nuevas sanciones contra Rusia. Si quieren sentar a Putin en la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 puntos ni de 12 puntos funcionará. Si Putin no cree que continuaremos brindando apoyo militar a Ucrania y que perseguiremos a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump lo firmó, introduciendo enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda exclusivamente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas con enormes aranceles para los países que compran petróleo a la Federación Rusa. En cuanto a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer con respecto a esta flota, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia han propuesto a la UE nuevas medidas contra la flota en la sombra de Rusia. Últimamente, los rusos han aprendido a eludir los actuales cierres de sanciones respecto a la flota de petroleros en la sombra. Es decir, ahora, según las estimaciones previstas, se trata de cerca de 1,000 petroleros. Las medidas propuestas no prevén un trabajo puntual sobre buques individuales, sino sanciones contra las empresas que los registran, aseguran y prestan servicios logísticos, en particular en los países europeos. Imponerles las máximas sanciones, es decir, no permitir que los productos petrolíferos rusos lleguen a los mercados europeos. Teniendo en cuenta los datos de Bloomberg, según los cuales, en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del petróleo ruso Urals cayó al mínimo de los últimos 2 años y medio, vendiéndose a $36.61 por barril, las nuevas restricciones asestarán un golpe significativo a la vaca petrolera de Putin. Pero esto aún no es el límite.
Paralelamente, una ola de protestas ha sacudido Washington. Los estadounidenses exigen masivamente el juicio político a Trump. El 22 de noviembre ya está convocada una manifestación para destituir el régimen. Si todo sale según lo planeado, la manifestación se llevará a cabo justo bajo las ventanas de la Casa Blanca. Y el mes pasado, millones de estadounidenses salieron a marchar sin reyes. Estados Unidos está hirviendo, el caldero político se está saliendo de control. Si Trump perderá el poder, solo el tiempo lo dirá. Recuerdo cómo el plan de paz de Trump sacudió el espacio informativo con titulares como Trump entrega Ucrania, un trueno político en un cielo despejado. Crimea para Rusia, Donbass en alquiler. El escándalo estalló de inmediato. Los detalles sobre esto en el reportaje. Un plan sin Ucrania, negociaciones sin el Congreso. Ya están discutiendo sobre Ucrania, la venden, la revenden y la vuelven a vender. La administración de Don para Trump dio luz verde a un plan de paz de 28 páginas, un documento que se estuvo elaborando en secreto durante las últimas semanas con representantes de la Federación Rusa, pero sin la participación de Ucrania. El presidente dejó claro que ha llegado el momento de detener los asesinatos y llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. Trump considera que existe la posibilidad de terminar esta guerra absurda si se muestra flexibilidad, declaró un representante de la Casa Blanca. El principal arquitecto del plan fue el enviado especial Steve Witkoff, quien, junto con el negociador ruso Kirill Dmitriev, se reunió en Miami para discutir los parámetros del futuro acuerdo. En el desarrollo también participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno del presidente Jared Kushner. El plan se centra en proporcionar garantías de seguridad a ambas partes para asegurar una paz duradera. Incluye lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, dice uno de los funcionarios estadounidenses. El propio documento aún se mantiene en secreto, pero las fuentes han revelado algunos de sus detalles. Así, los 28 puntos están divididos en 4 bloques clave: la paz en Ucrania, garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Y aunque en la Casa Blanca aseguran que el plan contiene lo que Ucrania quiere y lo que necesita para una paz duradera, los detalles del proyecto generan cada vez más preguntas. Todos sus esfuerzos han llegado a un punto muerto y ahora intentan abrirse paso, al parecer, en diferentes frentes. Según información de los medios occidentales, el plan prevé la transferencia a Rusia de territorios en el este de Ucrania, principalmente partes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente permanecen bajo control de Kiev. De hecho, esto supone aceptar las exigencias rusas respecto al Donbass, aunque a Moscú le llevó años conquistar estos territorios por la vía militar. Actualmente, Ucrania controla alrededor del 15% de la región. Según la versión de Trump, estas zonas deben convertirse en desmilitarizadas formalmente bajo control ruso, pero sin el despliegue de tropas. Al mismo tiempo, supuestamente Ucrania terrorista pagaría un alquiler por la administración del Donbass. Ucrania formalmente no cambia sus fronteras, pero de hecho permite que Moscú administre el territorio a cambio de dinero. Para las regiones de Jersón y Zaporilla, se propone congelar la línea del frente en las posiciones actuales. Los detalles aún no se revelan. El plan también limita al ejército ucraniano: reducción de efectivos, prohibición de misiones extranjeras, restricciones al sistema de armamento, incluyendo medios de ataque de largo alcance. El documento menciona la reducción de la ayuda militar estadounidense y la prohibición de desplegar tropas occidentales en territorio ucraniano tras el fin de la guerra. De hecho, esto equivale a renunciar al ingreso en la OTAN, algo que Moscú ha estado promoviendo desde 2014. A cambio, la Federación Rusa promete no atacar a Ucrania ni a otros países europeos y formalizar esto legalmente. Me parece que la administración considera que lo que ha cambiado es que ahora Zelensky tiene problemas y que, desde el punto de vista de la Casa Blanca, Zelensky está políticamente debilitado. Y tal vez por eso Trump guarda silencio y no se pronuncia de ninguna manera sobre este asunto para no atraer más apoyo hacia Zelensky al criticarlo. Entiendo que no toda crítica ayudará a Zelensky con su popularidad, pero en principio vemos que el presidente guarda silencio y simplemente podemos buscar diferentes razones. Pero desde el punto de vista de la administración, ellos ven que hay un escándalo en Ucrania, ven que el presidente de Ucrania ahora podría aceptar un acuerdo al que antes no habría accedido. ¿Hasta qué punto esto es real? No lo sabemos.
pero vemos que todavía hay un intento de esfuerzo por parte de Vitkov y Dmitriev, quienes intentan fundirse en su éxtasis amoroso. Además, en este contexto es importante tener en cuenta ciertos aspectos relevantes que pueden influir en la comprensión de la situación actual. El plan de paz de Trump incluye una cláusula que reconoce el idioma ruso y garantías para la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania, la posición que promueve el Kremlin. Durante décadas, a lo largo de muchos años, esto ha sido así. La reacción de OKN es mixta. Algunos senadores y congresistas se enteraron del proyecto por la prensa. Lindsey Graham enfatizó que cualquier paz solo es posible si existen sólidas garantías de seguridad para Ucrania. Tom Bacon comparó las acciones de Trump con Múnich en 1938, advirtiendo que intentar apaciguar al agresor sin la participación de la víctima solo acelera nuevas amenazas. En Estados Unidos y Europa consideran que el plan puede ajustarse tras consultas con Kiev. Pero los escépticos están seguros. Los marcos propuestos cambian radicalmente el equilibrio de poder, aumentan la presión de Rusia y debilitan la posición de Ucrania. Al mismo tiempo, la administración de Trump insiste en que el objetivo del documento es poner fin a la guerra y lograr una paz duradera, utilizando la flexibilidad y los mecanismos de negociación en lugar de la escalada militar. Intento de atentado de emergencia contra el embajador de Polonia en Rusia. Así, en San Petersburgo, atacaron a Krzysztof Krajewski cuando llegó a una reunión con polacos locales con motivo del Día de la Independencia de Polonia. Alrededor del mediodía, cuando él, acompañado por el cónsul, se dirigía al servicio religioso polaco en la basílica, fue rodeado por un grupo agresivo de activistas rusos. Se informa que llevaban pancartas con consignas antipolacas y antirrusas y atacaron al embajador por el hecho de que Polonia ayuda a Ucrania. Se señala que al principio fueron insultos verbales, pero luego hubo un intento evidente de usar la fuerza física. Entonces intervinieron los guardaespaldas del embajador. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia indicó que el diplomático no sufrió heridas graves. Después de esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, anunció la decisión de cerrar el Consulado General de Rusia en Gdansk, que era el último que seguía funcionando en el territorio del país. Él señaló que había advertido a Rusia en numerosas ocasiones que, si no renunciaba a sus acciones hostiles hacia Polonia, se produciría una reducción adicional del número de diplomáticos rusos. El jefe de la diplomacia polaca añadió que Rusia no solo no ha renunciado a este tipo de acciones, sino que incluso las está intensificando. Según él, si la intención de las actividades de espionaje y sabotaje es causar víctimas humanas, entonces esto ya es terrorismo de Estado. Más tarde, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, acusó a las autoridades polacas de supuestamente intentar asociar cualquier problema con Rusia. El títere de Putin también declaró que las relaciones entre Rusia y Polonia se han degradado por completo. Se quejó de que Polonia intenta reducir a cero las relaciones diplomáticas con la Federación Rusa. Las noticias alarmantes sobre Polonia aparecen cada vez con más frecuencia. Así, el país despliega a 10.000 militares para proteger sus instalaciones. Esta decisión está relacionada con el aumento de la actividad de sabotaje de los servicios extranjeros en Europa. El despliegue se llevará a cabo en el marco de la Operación Horizonte, que es la mayor movilización militar interna de los últimos años. Durante el despliegue de estas tropas, Polonia tiene la intención de utilizar no solo personal militar, sino también equipo militar, sistemas móviles de seguridad y complejos de reconocimiento. Además, en Varsovia añadieron que la Operación Horizonte debe aumentar la resiliencia del Estado y garantizar la seguridad de la población en caso de amenazas híbridas. La niebla previa a la guerra se cierne sobre Polonia. Tras los sabotajes explosivos en el ferrocarril y los potentes ciberataques, el jefe del Estado Mayor del Ejército polaco constata que el enemigo ha comenzado los preparativos para la guerra. El enemigo hábilmente crea una atmósfera de desconfianza total, socava la fe de la gente en el Estado, las fuerzas de seguridad y el ejército, preparando las condiciones ideales para un posible ataque al territorio de Polonia. Esto es típico de 1939, pero en esencia precedió a muchos conflictos armados y también ocurría en periodos en los que esos conflictos armados aún no habían sucedido. Vuelvo a enfatizar, lo más importante hoy es nuestra postura, nuestra respuesta. Hoy, señala el militar, el destino de la región pende de un hilo. Todo dependerá de las acciones del gobierno polaco, si recibirán al enemigo a distancia o si ellos mismos provocarán la agresión. Siempre estamos en un periodo previo a la guerra,
y la Guerra Fría también fue un periodo previo a la guerra. Se trata de gestionar este periodo previo a la guerra, de construir una política de disuasión eficaz, basada en gran medida en nuestras capacidades de defensa, pero también en la postura de nuestros ciudadanos. Rusia ya se siente dueña en el territorio de la OTAN. La prueba más evidente son los descarados actos de sabotaje en el ferrocarril polaco. Varsovia, presa del pánico, anuncia preparativos para la guerra. Pero la cuestión principal sigue abierta. ¿Tendrá Polonia tiempo para prepararse mientras Kreml sigue practicando su peligroso juego? Mirar. No hay necesidad de inventar nada ni de formarse opiniones sobre Rusia basándose en esas invenciones. No es necesario crear una imagen de un enemigo de Rusia, pues se han inventado que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Se han vuelto completamente locos o qué? Tan tonto como esta mesa. ¿Quién se ha inventado eso? Eso es una tontería, ¿se entienden? Pura estupidez. El Kremlin ha comenzado los preparativos para la guerra contra Polonia. Nos encontramos más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una situación previa a la guerra. El Estado Mayor declaró sobre un ataque que se está preparando. El agresor ha comenzado los preparativos para la guerra. Está creando un entorno destinado a socavar la confianza de la sociedad en el gobierno, del ejército y la policía, para crear las condiciones para una posible agresión en el territorio de Polonia. El jefe del Estado Mayor de Polonia declaró que recientemente ha aumentado significativamente en el país el número de actos de sabotaje y ciberataques a gran escala. Estos acontecimientos pueden indicar que Rusia está creando condiciones para desestabilizar la situación y debilitar al Estado desde dentro. Uno de los incidentes más recientes de este tipo fue la explosión en la vía férrea Varsovia-Lublin. Analizando todos los acontecimientos que tienen lugar en Polonia y Europa, se puede decir que todas las pistas conducen al este, hacia Moscovia. Las autoridades polacas consideran que este episodio y otros similares presentan indicios de operaciones planificadas de antemano que podrían estar relacionadas con la actividad de servicios de inteligencia extranjeros. El sabotaje de la vía férrea en la ruta Varsovia-Lublin es una acción subversiva sin precedentes, dirigida directamente contra la seguridad del Estado polaco y su población civil. Atrapearemos a los culpables, sean quienes sean. 2 meses antes, cerca de 20 drones rusos ingresaron masivamente por primera vez en territorio polaco. El bloque de seguridad de Polonia declaró que la amenaza de los drones era más grave de lo que las autoridades habían considerado. La afirmación de que eran objetos de cartón y papel no es del todo cierta. El liderazgo polaco no oculta que se está preparando para un enfrentamiento directo. Nosotros podemos responder de manera simétrica o asimétrica a estas amenazas. Tenemos todo el arsenal de herramientas. El analista militar y ex colaborador del SBU, Iván Stupak, está convencido de que el Kremlin ya está librando una guerra híbrida contra Europa. Y la única cuestión es cuándo se convertirá en un conflicto abierto. Para la Federación Rusa, todo lo que está haciendo ya es una guerra, pero con métodos completamente diferentes. Sí, de manera asimétrica, pero no de forma lineal, híbrida, se le puede llamar como se quiera, pero esta guerra ya está en marcha. La ubicación estratégica de Polonia entre el enclave de Kaliningrado y Bielorrusia la convierte en uno de los países clave para la seguridad de toda la OTAN. Y la propia Varsovia desempeña un papel importante en garantizar la defensa del flanco oriental. En el futuro, la defensa de Estonia, Letonia y Lituania dependerá directamente de la capacidad de las fuerzas polacas para reaccionar oportunamente ante posibles amenazas. Todo depende de nuestra postura. ¿Seremos capaces de disuadir al adversario o lo alentaremos a la agresión? Mientras la mayoría de los países europeos discutían durante muchos años la posible amenaza proveniente de Rusia, Polonia llevaba a cabo una preparación sistemática y dirigida. En la última década, Varsovia ha fortalecido significativamente su potencial militar y el aumento de sus capacidades defensivas comenzó inmediatamente después de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Mientras otros países esperaban a ver quién daría el primer paso, Polonia actuaba. En 2024, el presupuesto de defensa de Polonia aumentó al 4,7% del PIB. Este es el índice más alto entre todos los Estados miembros de la OTAN. La modernización del equipo militar y el aumento del número de tropas a más de 200.000 hacen que el ejército polaco sea uno de los más grandes de Europa. Además, Polonia se ha convertido en uno de los mayores compradores de armamento de Estados Unidos. El país ha invertido cerca de $50.000 millones
Sin Estados Unidos no hay alianza. Debemos gastar más en defensa no para reemplazar a los estadounidenses en Europa, sino para mantenerlos aquí. Los polacos están cansados de la guerra que ocurre en el país vecino, y entre ellos se observa un empeoramiento de la actitud hacia los ucranianos. El ministro de Defensa de Polonia declaró que la gente no ve al principal enemigo y que quienes incitan a la gente contra Ucrania actúan en contra de Polonia. Esto debe ser valorado y respetado, y no se debe incitar contra los ucranianos en Polonia, ni avivar sentimientos antialemanes. El jefe del Estado Mayor de Polonia hizo un llamado para crear una Guerra Fría 2.0. Invertir a gran escala en defensa y dejarle claro a Moscú que un ataque a la OTAN recibirá una respuesta contundente. Ahora, el futuro de los países europeos depende de la disposición de la OTAN para defenderse. Moscú va a todo o nada. Mientras todo el mundo observa a Polonia, el Kremlin también considera a estos territorios como una posible base para un ataque contra los países bálticos. Rusia vuelve a poner en marcha el escenario de Ucrania 22 con el mismo falso pretexto de luchar contra el nazismo y buscando puntos débiles en el flanco oriental de la OTAN. Y ahora el objetivo es Letonia. ¿La tensión ha alcanzado un punto crítico? Todos los detalles ahora mismo. Los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los países pequeños, deben ser plenamente conscientes de con qué están jugando. Después de Ucrania, los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, se encuentran en el noreste de Europa, junto al mar Báltico. Estas naciones comparten una historia y cultura. Vladimir Putin es una amenaza para la seguridad no solo de Ucrania, sino también de otros estados independientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia negó oficialmente el permiso de sobrevuelo al avión con Putin a través de su espacio aéreo. La decisión no es solo un gesto diplomático, es un recordatorio directo al Kremlin de que en el mundo civilizado Putin es objeto de una orden de arresto de la Corte de la Haya. Y tras esto, inmediatamente una nueva provocación del Kremlin. Aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania. Cazas de la OTAN fueron desplegados para interceptarlos. Esto constituye una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Esto vuelve a confirmar la importancia de reforzar la preparación de las fuerzas europeas de defensa antiaérea. Antes de esto, cazas rusos se encontraban sobre Estonia. Otros 2 aviones de la Federación Rusa aparecieron sobre la plataforma petrolera y de gas Petrobáltic en el mar Báltico. Rusia intensificó las provocaciones contra los países de la OTAN en septiembre. El Kremlin utiliza sistemáticamente formas híbridas de agresión. En 3 meses, Rusia produce tantos proyectiles como todos los países de la OTAN juntos en un año. Esperamos que este año el complejo militar industrial ruso produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander. Y en tan solo 5 años, Rusia podría estar lista para ir a la guerra contra la OTAN. La conquista de Ucrania no es un objetivo para Putin, sino una etapa. En sus planes está la resurrección de la esfera de influencia soviética, donde la independencia de los vecinos es solo una malinterpretación temporal de la situación. En Estonia, 75,22%. En Letonia, 70,6%. Además de las provocaciones militares, los rusos llevan a cabo diversos ciberataques. Estonia planea aumentar el gasto militar al 5,4% del PIB en los próximos 4 años. Y en este mismo momento, Estonia ya está reforzando la frontera con nuestro país. Rusia puede inventar cientos de pretextos para una invasión. El Kremlin ya ha encontrado narrativas conocidas para los países bálticos con el fin de justificar su invasión. De hecho, realmente se puede llamar fascismo cuando las autoridades hacen todo lo posible para forzar la asimilación, incluso de los rusos étnicos y otros pueblos. Por eso, por supuesto, todo lo que está ocurriendo ahora en Letonia es una tragedia. De hecho, allí se encuentran los mismos enemigos. Ellos declaran abiertamente la liberación de los pueblos hermanos, la concesión de derechos adicionales, de derechos y libertades, así como el apoyo a los rusoparlantes.
Y ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios oprimen activamente a los rusos. El idioma ruso no se enseña como tal, ni siquiera como opción. Por eso cambio de trabajo, me paso a un gimnasio ortodoxo donde preservan el idioma y la cultura rusa. El Kremlin ya ha trazado planes para aumentar la producción militar y desplegar tropas adicionales a lo largo de 1920. Sus fronteras, escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los funcionarios del Kremlin siguen aplicando a los países bálticos las mismas narrativas que Rusia ha utilizado para justificar sus invasiones a las antiguas repúblicas soviéticas durante las últimas 3 décadas. El Kremlin sigue buscando fantasmas. El siguiente podría ser el tren de pasajeros Moscú-Kaliningrado, que pasa por el territorio de Lituania. El Kremlin es perfectamente capaz de utilizarlo como pretexto para una invasión, supuestamente para salvar a los civiles. Los rusos son personas originarias de Rusia, un país que se encuentra entre Europa del Este y Asia. También pueden organizar una provocación en el corredor de Suwałki, en la frontera. Abrir en ese lugar un corredor para abastecer al enclave de Kaliningrado. En la visión del mundo de Putin, no solo los países bálticos y Ucrania deben someterse a Rusia, sino también parte de Polonia y Finlandia. Si Rusia realmente quiere conquistar los países bálticos, debe hacerlo muy rápido. El periodo vulnerable, que normalmente implica la guerra, deberá reducirse al máximo para no revelar sus intenciones. Lituania, Letonia y Estonia están preocupadas por el aumento del gasto militar de Rusia. Por eso están elaborando un plan de evacuación masiva para la población de 1 millón de personas en caso de una invasión rusa. Al mismo tiempo, creen firmemente que el artículo 5 de la OTAN funcionará. Esta conversación la venimos teniendo desde febrero de 2022. Incluso desde marzo de 2014, cuando Rusia atacó por primera vez a Ucrania y anexó Crimea. Estados Unidos ya no está dispuesto a defender a Europa, como digo, de forma gratuita. Quieren que los europeos hagan su parte del trabajo. Creo que eso es justo. Por supuesto no es fácil, porque hay que recortar gastos. Por ejemplo, se destina menos financiación a la educación, la sanidad y la seguridad social. Pero nosotros, como país en la línea del frente, entendemos lo que está en juego. Y volviendo al artículo 5, a menudo se menciona el Memorándum de Budapest, comparando a Ucrania y las garantías de la OTAN. Pero hay una diferencia, y es muy significativa. Ucrania no es miembro de la alianza, y el hecho de que Rusia se oponga tan ferozmente al ingreso de Ucrania en la OTAN y a que reciba las garantías del artículo 5, para mí es precisamente una prueba. El artículo 5 funciona. El escenario de un ataque inesperado al flanco oriental de la alianza deja de ser una fantasía y se convierte en una cuestión de tiempo y de la disposición de Occidente a responder. Letonia ha endurecido las normas de inmigración. Aquellos rusos que no aprobaron el examen porque no presentaron a tiempo los documentos para obtener el estatus de residente permanente de la Unión Europea en Letonia están obligados a abandonar el país. Además, a partir del 1 de noviembre estará prohibido realizar vuelos irregulares. Los servicios de transporte de pasajeros en autobús desde Letonia hacia Rusia y Bielorrusia. En la frontera con Rusia comenzará la restauración de los pantanos y turberas para crear una barrera natural en caso de agresión. Por ahora, en la OTAN mantienen la confianza en que se logrará evitar un conflicto abierto con Rusia. Al menos mientras el Kremlin esté ocupado con la guerra contra Ucrania. Sin embargo, la historia enseña, lo que ayer parecía imposible hoy puede convertirse en realidad. ¿Qué opinas de los acontecimientos recientes? Escribe tu opinión en los comentarios, dale me gusta y mantente al día. Dal.